Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 26 de marzo de 2020, calendario económico del día, algunos indicadores de confianza del consumidor en Alemania, como ustedes pueden ver, un fuerte desplome. Esos son indicadores avanzados del mes de abril, pasando de casi 10 unidades a menos de 3 unidades. El mercado esperaba un desplome menor. Confirmación de lo que hemos venido mencionando, las cifras económicas poco a poco nos van a estar mostrando la realidad en los diferentes países. El Banco de Inglaterra decidió hoy mantener la tasa de referencia inalterada. Se esperan algunos detalles sobre cómo van a continuar implementando el tema de irrigación de liquidez. Recuerden que hemos mencionado que ya para estos mercados no es importante la tasa de referencia, como más bien otros mecanismos para apoyar el funcionamiento de los mercados, algo que ha venido mejorando durante las últimas jornadas. En México, y eso son cifras de enero, la actividad económica se contrajo 0,81%. Veremos un incremento en esta contracción en los meses de febrero, marzo, abril, mayo probablemente. En Brasil, la actividad económica también débil en enero, así que las cosas ya venían débiles para el mundo en el comienzo de año antes de que tuviéramos todo este tema del COVID-19. Inventarios mayoristas, medición preliminar para febrero en los Estados Unidos, contracción del 0,5%. Revisiones del PIB del último trimestre del 2019, no muy importante en este caso, la verdad, esto es historia muy vieja, y lo que ha llamado la atención hoy en el mercado es esta cifra de solicitudes de subsidios al desempleo, 3,3 millones de nuevas solicitudes frente a una cifra anterior de 281,000, un esperado promedio de 1,7 millones de solicitudes de subsidios al desempleo cuando pues teníamos una alta dispersión. Aquí teníamos incluso el Citi con una expectativa cercana a los 4 millones de solicitudes de subsidios al desempleo. Algunos estiman que hay un potencial de llegar hasta 15 millones en este indicador, teniendo en cuenta todos esos trabajadores del sector, entre comillas, como hotelero, el sector de restaurantes, etcétera, etcétera. Pues bien, esto de alguna manera confirma que los Estados Unidos muy probablemente ya está en una recesión, y la especulación es más bien si no es una simple recesión, sino más bien puede ser algo más fuerte, incluso lo siguen comparando con la posibilidad de una depresión. Con respecto a los otros indicadores que tenemos para la jornada, pues la verdad, el dato importante era que este que mencionábamos, hay colocaciones de T-bills a 4 y 8 semanas de vencimiento y de tesoros a 7 años, con la noticia positiva que han venido cediendo las tasas de negociación de los títulos de largo plazo en los Estados Unidos al menos. Con respecto a los mercados accionarios, ayer una de las mejores jornadas que se tengan registro en la historia, no solamente para mercados desarrollados, sino también para mercados emergentes. Por supuesto, llamó la atención que en Estados Unidos, antes de cerrar, se diluyó la mitad de la utilidad que se estaba registrando. Pero digamos que por lo menos queda una sensación un poco esperanzadora. Como mencionábamos, nos gustaba ya previamente lo que estaba ocurriendo en el mercado de renta fija con su reducción de volatilidad. El índice MOVE, que calcula Bank of America Merrill Lynch, ha venido cayendo ya cerca de las 85 unidades, luego de alcanzar el doble para el 9 de marzo, uno de los días de más choque o de más movimiento en los mercados de capitales. Con respecto a un plan de estímulo fiscal aprobado por el Senado por $2 trillones, se espera que el día de mañana la votación sea de la Cámara de Representantes, y el presidente de los Estados Unidos reconoció, o bueno, o más bien informó que apenas tenga esa confirmación de la Cámara de Representantes va a firmar o a sancionar, como se dice formalmente, esta ley. Los demócratas alcanzaron uno de sus objetivos, que era que parte de esos recursos que iban a ser destinados para las empresas, cerca de $500 billones, no puedan ser asignados libremente por el secretario del Tesoro, sino que se necesita una aprobación por parte pues, del Congreso, y también, o de unos miembros del Congreso, y también que se evite que esos recursos puedan llegar de alguna manera a las empresas del presidente de los Estados Unidos. La aprobación de ese plan fiscal en el Senado fue con 96 votos a favor, 0 en contra. El asesor económico de la Casa Blanca dice que con esto se están inyectando cerca de $6 trillones, un poco más, equivalente al 30% del PIB. Este es el tamaño o la escala del estímulo que se está dando en los Estados Unidos. Para hacer una proporción con el PIB colombiano, tendríamos que estar hablando de una inyección
equivalente a 300 billones de pesos, es decir, 2 veces lo que se recauda anualmente en Colombia. Así que estamos muy lejos de estos planes de inyección, pero por lo menos también en Colombia estamos en la dirección también adecuada. Probablemente más adelante se tenga que incrementar este tipo de ayudas en nuestro país. Con respecto también a Estados Unidos, y a pesar de este monto del subsidio o de los planes de estímulo que han venido implementando, la Fed es gran responsable de esto con cerca de 4 trillones de dólares, mientras que pues este plan fiscal de 2 billones, de 2 trillones, pues también está ayudando. Varios creen que más adelante pues tendrán que ser incrementados, eventualmente ya no por el lado de la Fed, pero sí por el lado fiscal. En el mundo, la cifra de contagios continúa incrementándose, ya tenemos cerca de casi 500.000 contagiados con más de 20.000 muertes. China estaba muy estancado, algunos sospechan de la veracidad de las cifras chinas, pero bueno, eso es lo que se tiene. 81.727 casos con 3.291 muertos. En Italia, 74.386 con 7.503 muertos. Ayer se realizó por parte de la revista The Economist un foro sobre el tema del coronavirus en Europa y resaltaba que lo que ocurría en Italia es que estuvo concentrada en una región, primero, con alta densidad de población y segundo, pues con una edad pues muy superior a la que tiene en promedio China, una proporción de personas de mayores de 65 años de casi el 20%, mientras en China es del 8%. Así que, como se ha reconocido en el mundo, pues este COVID-19 es especialmente fatal para personas de edades superiores a los 60 años. En los Estados Unidos también una aceleración en la identificación de casos, ya vamos casi en los 70.000, es decir, se parece un poco ya al tema italiano, con más de 1.000 muertes y la expectativa que esto se acelere. En España, 49.000, casi 50.000 casos identificados, 3.647 muertes, donde nos están informando que las morgues están prácticamente colapsadas en este país. Alemania, 37.000 casos con 200 muertes, y la diferencia que nos mostraba The Economist entre Alemania e Italia es que ellos tenían una capacidad todavía latente para continuar recibiendo personas en condiciones críticas, mientras que en Italia prácticamente el sistema estaba colapsado, no tenía suficientes camas ni unidades en UCIs para hacer la asistencia ventilatoria. Por eso pues hemos recibido allá la información ya hace 3 semanas que los médicos han tenido que definir a quién le ponen respirador, a quién no, bajo la premisa de que haya una mayor expectativa de recuperación, y por supuesto el tema de la edad es una variable decisoria. Mientras tanto, seguimos haciéndole el seguimiento a Corea del Sur, que aparentemente tiene una gran experiencia en esta parte de el control de pandemias. Ellos ya tuvieron el caso del MERS, aprendieron de eso hace algunos años y por eso fue su despliegue muy rápido e informativo para conocer los focos de contagio y de alguna manera aislarlos sin necesidad de llevar a la economía lo que le ha tocado hacer a Occidente, que es el aislamiento completo. Corea del Sur pues está muy cerca de los 9.241 casos identificados, 131 muertes o víctimas fatales hasta ahora. En el caso de los Estados Unidos, lo que estamos viendo es que los analistas esperan un incremento acelerado de la cantidad de muertes. Vimos que tenían solamente, entre comillas, solamente 1.050 muertes identificadas. Les preocupa porque durante el día miércoles se diagnosticaron 4.400 casos solo en la ciudad de Nueva York, con 1.000 casos que tuvieron que ser remitidos a los hospitales. Ya en Chicago y en Washington están empezando a considerar la posibilidad de no resucitar a los pacientes contagiados. Pues hay que de alguna manera optimizar el uso de los recursos y también de la expectativa de las personas pues, que hasta ahora están llegando a estos centros médicos. Y todas estas nuevas cifras de las que acabamos de mencionar, esos 4.400 infectados el día de ayer, se especula que fueron contagiados antes del 20 de marzo, fecha en la que empezó el tema de eliminar todo lo que tiene que ver con pues de negocios no esenciales. Con respecto a las expectativas positivas es que por lo menos dentro de unas 2 semanas, teniendo en cuenta las medidas que se venían adoptando en los Estados Unidos y la experiencia de países europeos y asiáticos, la velocidad del contagio se vaya moderando en los Estados Unidos. Hoy tenemos una reunión virtual de emergencia del G20.
Esperamos que no sea una oportunidad perdida como lo ocurrido el pasado lunes con la reunión del G7 y que nos muestren de verdad un tema de coordinación, digamos, más amplio, o por lo menos una manifestación de que están trabajando de manera conjunta diferentes gobiernos y los principales 20 economías del mundo. En el tema de divisas estamos viendo un retroceso del valor del dólar frente a las monedas reserva, luego de alcanzar máximos de 103 unidades, el índice de XY en este momento está descendiendo a las 100 unidades. Con respecto al mercado de monedas de América Latina, teníamos una dinámica mixta hasta hace algunos minutos con peso chileno en recuperación, real de Brasil y peso mexicano en debilitamiento, pero en este momento estamos viendo recuperación generalizada de las monedas de América Latina. Con respecto al tema de petróleo y los commodities, que ha sido uno de los canales de transmisión de este choque para los países de América Latina, estamos viendo que siguen estables el WTI y el Brent en los mismos precios del día de ayer, 23,8 centavos para el WTI, 27,10 centavos para el Brent. Goldman Sachs considera que es demasiado tarde en este momento cualquier intento que quiera de alguna manera reducir la producción. La cuarentena económica mundial está generando, de acuerdo a ellos, un exceso de oferta cercano a los 14 millones de barriles, por lo que probablemente el WTI caiga por debajo de los $20 el barril y el Brent se mantenga en estos niveles. Recuerden que ayer Vitol, una compañía importante en el mercado petrolero, calculaba que este superávit o esta sobreoferta era cercana a los 20 millones de barriles día. Y en Venezuela han tomado la decisión de empezar a suspender operaciones, ya la producción estaba en bajos, nuevos mínimos de 464,000 barriles día, los inventarios estaban acumulando de manera innecesaria en los puertos, no tienen ya a quien venderle este crudo, por lo menos un crudo que le paguen o un precio que sea suficiente para recuperar los costos de producción, teniendo en cuenta pues el tipo de crudo que Venezuela exporta. Así que continúan las advertencias sobre el mercado petrolero. Ayer vimos una fuerte recuperación de Ecopetrol en Colombia, pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de decisiones tan sanguíneas y tan de corto plazo. Con respecto al tema del mercado de renta fija, el Banco Central Europeo, que había lanzado esos 750 billones de euros en un plan especial para comprar soberanos y bonos corporativos, dijo el día de ayer, replicó a la Reserva Federal y dijo que van a hacer compras ahora ilimitadas. Ya no tienen un monto específico, sino van a comprar todo cuanto sea necesario. Si ustedes observan las variaciones en las tasas de descuento de los diferentes mercados europeos, hay un fuerte descenso de tasas de descuento o incremento en los precios de la deuda soberana, un beneficio que ha venido recibiendo el mercado de renta fija. Continuamos confirmando entonces que todas esas decisiones de los bancos centrales están en la línea adecuada para evitar que el mercado de capitales sea un factor más para incrementar esta distorsión económica que se está presentando en el mundo. Este es el indicador de volatilidad que les hablé, que calcula el Bank of America Merrill Lynch, en el que estamos viendo un fuerte retroceso luego de alcanzar 160 unidades, que fue muy parecido a lo de la crisis 2008-2009. Ya estamos cerca de las 80 unidades y de esta manera pues está mejorando toda esta problemática de funcionamiento del mercado de capitales, no necesariamente económico. Y en este frente, el el presidente de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, dio una entrevista a NBC en el que decía que al ser la Reserva Federal no se van a quedar sin municiones en lo que respecta a sus políticas de crédito y Powell espera una recuperación económica a partir del segundo semestre de este año. Si esto fuera así, deberíamos considerar la posibilidad de que el mercado accionario se recupere por lo menos en el segundo trimestre de este año, es decir, estamos entrando a ese trimestre, todavía nos parece un poco anticipado. Hemos escrito a algunas personas que consideramos que la dinámica del mercado se parece actualmente como si estuviéramos justo en el ojo del huracán. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este tema de calma. Vamos a estar recibiendo noticias económicas y probablemente corporativas que puedan incrementar nuevamente la aversión al riesgo y tener como ese segunda fase de complicación. Como mencionamos ya, esos subsidios al desempleo en Estados Unidos nos deja la pregunta de si estamos en recesión allá, casi que se está confirmando, sino la pregunta es si puede ser esa recesión tan fuerte que los lleve eventualmente a un escenario de depresión. Las tasas de los T-bills en los Estados Unidos están alcanzando niveles no registrados desde el 2015 y es que están superando la cota del 0%. Tasas de interés entonces en terreno negativo para los títulos de muy corto plazo, como lo estamos viendo en esta gráfica. Con respecto al mundo, dos noticias interesantes, o bueno, tres. La primera, Banco Central de Corea del Sur replica a Europa y Estados Unidos, dice que va a irrigar liquidez ilimitada
en sus mercados con operaciones semanales, mientras que desde el lado de las calificadoras le reducen los ratings a las firmas automotrices, entre las que estuvo Moody's, recortó calificación a Toyota, Honda, Nissan, Standard & Poor's redujo calificación a Ford y puso la de Toyota y Nissan en revisión. Y finalmente, si por México tenemos inconvenientes, por el lado de Brasil, las cosas tampoco parecen ser muy positivas, ambos en los extremos, un extremo derecho y otro extremo izquierda, ambos de alguna manera reduciendo la importancia o la severidad de este COVID-19 para la población. Los gobernadores en Brasil se están mostrando contrarios a la idea del presidente Bolsonaro de iniciar o de reactivar la actividad económica de manera anticipada, y de hecho le están pidiendo también que de alguna manera flexibilice los cobros de la deuda que tienen los estados con el gobierno brasileño, y también que realice giros a las personas de menores ingresos. Hasta aquí lo que es el reporte internacional. Lo dejamos con Sharon, Daniela y Raúl para el reporte en Colombia. Los datos que da el Ministerio de Salud, las cifras de contagios en el país por COVID-19 ascendieron a 470, estamos hablando de 100 casos que se reportaron entre el día de ayer y hoy, 8 recuperados y 4 muertes, la cuarta muerte habría sido en Bogotá, y también se reportaron los primeros 3 niños contagiados en el país, niños de 0 a 9 años. Por otra parte, la confianza industrial en Colombia durante febrero fue 9.8%, esto representa una caída de 2.4% frente al mes pasado. Esta reducción estuvo explicada por las menores expectativas de producción para el próximo trimestre, cuyo indicador cayó hasta 32.7% desde 43% que se tenía en enero. Por otro lado, la confianza comercial se ubicó en 28.3, lo que representa una disminución de 4% frente al mes anterior. Esta disminución explicada principalmente por una disminución de las expectativas de situación económica para el próximo semestre hasta 37.6 desde 44.8 que se tenía en el mes anterior. Y en menor medida una reducción de la situación económica actual de las empresas, que disminuyó hasta 53 desde 57% que se tenía en enero. Asimismo, también un aumento en el nivel de existencias hasta 5.6 desde 5% del mes anterior. Por otra parte, Fenalco reportó que 72% de los comerciantes manifestaron que sus ventas han disminuido considerablemente desde el inicio de la contingencia. A corte de febrero, solo 11% de los comerciantes esperaban que sus ventas minoristas empeoraran. En la última encuesta, 61% de los consultados dijo no tener hasta el momento problemas de desabastecimiento. Para el 39% sí los habría. Dado esto, también tenemos unos datos de abastecimiento de marzo, según cifras del Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario que se le entrega al DANE. El abastecimiento de alimentos en Colombia durante este fin de semana representó una disminución en comparación con el fin de semana anterior, estamos hablando del 14 al 16 de marzo. Sin embargo, el promedio de abastecimiento en el mes, en el total del mes, se ha mostrado en los mismos promedios que en el mismo mes del 2019. Dado las medidas que se siguen anunciando por parte del gobierno, se anunció un plan llamado Ingreso Solidario para 3 millones de familias colombianas que están en la informalidad o no están cubiertas por los programas de beneficio social del gobierno. Serían alrededor de 160 próximos de marzo, y el 2 de abril se pagará una mesada extraordinaria para los programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. Y por otro lado, en Bogotá, la alcaldía ha dispuesto recursos para garantizarle sustento a 350.000 familias en pobreza absoluta a través del programa Bogotá Solidaria en Casa. Entre otras medidas anunciadas, el ministro de Trabajo anunció que habrá una prórroga en el pago de los fiscales para actividades que quedaron totalmente paralizadas, como lo son las aerolíneas, operadores turísticos, restaurantes y encargados de realización de eventos. Además, indicó que el pago de parafiscales de entidades como el SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y cajas de compensación se va a aplazar con el objetivo de que estas compañías garanticen el empleo de sus trabajadores. Desde parte del Ministerio de Vivienda, se hablaron que los pagos de los créditos hipotecarios con el Fondo Nacional del Ahorro estarán congelados por 6 meses.
La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, dijo que las familias de estrato 1 y 2 tendrán la posibilidad de suspender los pagos de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, gas y energía eléctrica. Y además pueden diferir el consumo del mes suspendido hasta en 36 meses. Y para finalizar, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, reconoció que el recaudo tributario del país va a bajar debido a esta contingencia y los aplazamientos del calendario tributario que ya se habían mencionado anteriormente. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl con el informe del mercado accionario. Muchas gracias. El accionario local, el índice Colcap, en la jornada del día de ayer registró la mayor subida de su historia, la segunda mayor subida de su historia, valorizándose cerca de un 13,3%. Esto seguido de la mayor valorización que estuvo cerca al 20%, impulsado principalmente por una reacción tardía de los rebotes internacionales. Cabe recordar que el ocurrido de anteriores jornadas, los índices en Estados Unidos y en el mundo se valorizaron y en Colombia se mantuvieron relativamente estables. En la jornada del día de ayer finalmente el índice reaccionó, sin embargo consideramos que es tan solo un rebote, ya que se mantienen altos niveles de volatilidad, no se observan como tal mejoras relevantes en cuanto a la propagación del COVID-19, por contrario, eso apenas estaría empezando y consideramos que se podrían observar desvalorizaciones adicionales en las próximas jornadas. Entonces hay que monitorear de cerca acerca de cuál sería el impacto total sobre las compañías en Colombia por este COVID-19. Por el lado de volúmenes, se negociaron volúmenes cerca al promedio, 128.000 millones de pesos. La acción más negociada fue Preferencial Bancolombia con 37.000 millones de pesos. La más valorizada fue Avianca con un 52,5% y la más desvalorizada fue Preferencial Corfi Colombiana con un 5%. El día de hoy no podría retroceder levemente, se observa como tal debilidad y mayores retrocesos en los precios del crudo. Se ven mercados afuera relativamente estables, es decir, todavía se mantiene un entorno de bastante precaución por parte de los inversionistas en el mundo. Por otra parte, para las noticias, la Asamblea de Accionistas de Celsia aprobó un dividendo por acción de 92 pesos, donde como tal, según palabras del presidente, descartan la posibilidad de una recompra de acciones. De igual forma, la Asamblea Corfi Colombiana también aprobó un dividendo de 2.640 pesos por acciones, para acciones tanto ordinarias como preferenciales, donde el dividendo se pagarán en acciones a razón de una acción ordinaria por cada alrededor de unos 8 millones de acciones al 31 de diciembre del 2019. El pago de las acciones será el día 10 de julio, es decir, se modificó el pago del dividendo, el cual era en el mes de mayo anunciado inicialmente. Por otra parte, JEP y Red Eléctrica de Brasil Holding concluyeron el proceso de adquisición de acciones de Argo Energía de unos 1.460 kilómetros de líneas de transmisión y finalmente Grupo Éxito dio a conocer que el periodo ex dividendo inicia el día de hoy, 26 de marzo. Por otra parte, Cemex dio a conocer que ha tomado la decisión de suspender sus operaciones en Colombia desde el 25 de marzo al 13 de abril del 2020 para evitar la propagación de este COVID-19. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Avianca, la cual la jornada del día de ayer se valorizó un poco más de un 50%. Sin embargo, lo anterior principalmente favorecido por una especulación ante un artículo 47 del gobierno, la posibilidad de que éste podría invertir en acciones, instrumentos de capital o de deuda de empresas públicas, privadas o mixtas que desarrollen actividades de interés nacional. Lo anterior, en caso de que el gobierno tome la decisión de brindar un apoyo a Avianca, podría dar unos meses adicionales sin que ésta se declare en default. Cabe recordar que según diferentes estudios, la aerolínea colombiana tan solo
durar alrededor de unos 2 meses en caso de que toda su operación se mantenga inactiva, como es en el contexto actual. Sin embargo, consideramos que lo anterior es tan solo especulación. En caso que el gobierno no tome como tal esa decisión, se podrían observar desvalorizaciones adicionales y a su vez hay que monitorear si esta acción la hace antes de que la compañía se declare en default o después. Por otra parte, tenemos la acción del Grupo Argos, la cual en la jornada del día de ayer se valorizó cerca de un 30%. Lo principalmente cabe recordar que se ubicaba en mínimos por debajo de los 10.000 pesos, no registrados hace muchos años. Lo anterior, principalmente ante una salida de inversionistas extranjeros. Consideramos que este rebote sobre el comportamiento de la acción es positivo. Sin embargo, cabe recordar que se pueden observar desvalorizaciones adicionales. Todavía no se ha observado el impacto que podría tener sobre la operación colombiana de toda esta propagación del COVID-19. Cabe recordar que está bastante expuesta a la mayor parte del crecimiento en Colombia, es decir, la mayor parte de sus filiales se verán altamente impactados por el COVID-19, la que menos se verá impactada será Celsia. Sin embargo, ya que esta podría seguir desarrollando en mayor proporción sus actividades, consideramos que Cementos Argos paralizaría la mayor parte de despachos de cemento, tanto de cemento como de concreto, también Odinsa, o sea, como la mayor parte de ya se verán altamente impactadas por la propagación del COVID-19, por lo cual no se pueden descartar mayores desvalorizaciones. Esto fue todo por el mercado accionario y los dejamos con dólar con Daniel. Muchas gracias, Raúl. Con respecto al tema del dólar, estamos viendo algo de descensos en la jornada de hoy. Se ha venido moderando un poco la volatilidad. Está enmarcado en medio de lo que nosotros mencionamos, el ojo del huracán en el que estamos en este momento. Ya pasó la primera fase del embate inicial de todo este choque del COVID-19, donde mencionamos que Estados Unidos sin duda está en temas de recesión ya y donde eventualmente hay riesgos de una depresión, aunque hemos visto que desde el lado fiscal han venido adoptando muy buenas estrategias e iniciativas. En Colombia, el día de hoy, estamos con un nivel de negociación de los 4.030 pesos por dólar, descendiendo frente a lo que hemos tenido durante la última semana. Y hemos visto también con preocupaciones a niveles de negociación del dólar que ha venido cayendo de manera importante. Aparentemente ha habido algunos inconvenientes desde los planes de contingencia que han venido implementando firmas del sector financiero en Colombia. Técnicamente hay un nivel interesante en los 4.020 que está muy próximo al mínimo de la jornada y continuaremos evaluando un nivel un poquito más largo de 3.950 como próximo eventual nivel de descenso en medio de toda esta mejora o de tranquilidad del mercado en general. Recuerden lo que han venido implementando los bancos centrales. En Estados Unidos comenzamos con la semana con compras ilimitadas de títulos. Hoy nos sorprendió el Banco Central Europeo con la misma decisión y de alguna manera han venido reduciendo pues el estrés en los diferentes mercados, aunque la realidad es que el tema del petróleo, que es muy importante para Colombia, no tiene una expectativa muy favorable para el corto plazo. Eso es todo por ahora, los dejamos con Sharon para la información del mercado de renta fija local. Gracias, Daniel. Le recordamos a todos nuestra recomendación en títulos de deuda corporativa para todos los plazos y para todas las referencias neutral. En cuanto a las negociaciones, respecto al mes pasado, continuamos viendo importantes desvalorizaciones, especialmente en los TES VR, en los títulos indexados a la IPC y a la IBR. En cuanto a las negociaciones del día anterior, cabe resaltar que ya empezamos a ver valorizaciones especialmente en las referencias de los TES VR, teniendo en cuenta también las operaciones que ha empezado a realizar el Banco de la República para mantener la liquidez en los mercados en cuanto a compras de títulos de deuda privada
que acumulan en la semana alrededor de 3 billones de pesos, en el cual las adquisiciones el día de ayer fueron por cerca a 730.000 millones. Recordemos que el banco informó que el monto total de compras de estos títulos sería aproximadamente de 10 billones de pesos. En cuanto a la jornada anterior, tanto los test del 24 como los test del 28 se valorizaron, cerrando en 6% y 7.59% respectivamente. La curva T tasa fija se valorizó en promedio 69 puntos básicos y por su lado la curva T-VR tras recuperar liquidez se valorizó 50 puntos básicos. En deuda corporativa se operaron cerca de 73.000 millones a través del sistema transaccional y 350.000 millones por registro. Lo más transado durante la jornada fueron los IBRs del 21, tasa fija del 20 e IPC del 21, también teniendo en cuenta las expectativas de la decisión de tasa que tomará el Banco de la República en su reunión mensual que se llevará a cabo el día de mañana. Por el momento, eso es todo por renta fija. Los dejamos con Daniel para una ampliación. Muchas gracias, Sharon. Con respecto a esta parte de renta fija, retomemos la gráfica de dinámica de test primero que presentó Sharon. Recuerden que hemos registrado un desarreglo en la forma como el mercado iba gestionando, reconociendo por supuesto que el riesgo país de Colombia ha aumentado por el desplome de los precios del petróleo, pero con esta dinámica de fuerte apertura entre puntas de compra y de venta que todavía no se ha eliminado completamente. Si ustedes miran actualmente las puntas nos están mostrando 6.20, 5.60, eso sigue siendo muy abierto. Y lo que queremos destacar es, primero, el Banco de la República lanzó este mecanismo de liquidez que de alguna manera frenó esta alzada de tasas que está un poco absurda, sobre todo estos títulos 2024 son muy pronto, muy de corto plazo y no se espera que haya incumplimiento en el pago de los mismos. Y luego lo que lanzó fue ya las compras directas de títulos que terminó por ayudar, bajando estas tasas de niveles del 7.30 a niveles del 6%. Como ustedes pueden ver, antes de todo este problema del COVID-19 y de los movimientos abruptos del mes de marzo, las tasas de los test 24, es decir, 4 años, estaban al 5, con todos estos problemas se fueron al 8, luego con la herramienta de liquidez simultáneas se bajaron al 7.30 y de ahí en adelante hubo un descenso a niveles del 6%. Esta dinámica también le pega a las carteras con renta fija. Cuando ustedes observan la dinámica que hemos estado observando durante las últimas 2 jornadas, es un descenso generalizado en las tasas, que son las barras azules, en las tasas de descuento de los títulos cercanos a los 100 puntos básicos en todos los plazos. Los demás corto plazo son cerca de 50 básicos, así que lo que estuvo ocurriendo en los fondos vista muy probablemente ya empezó a reversarse o por lo menos a frenarse y veremos una mejor dinámica siempre y cuando, como hemos mencionado, en caso de que sea necesario, el Banco de la República desea incrementar los montos a adquirir, que es algo que pues ya lo han venido haciendo otros bancos centrales en el mundo. Y con respecto a la política monetaria, pues yo entiendo que nosotros éramos defensores de esta idea, que lo importante era mantener el funcionamiento, pero lo que ya estamos viendo es que hay economías que están cayendo en recesión, es decir, es muy difícil que Colombia, con un desplome del precio del petróleo que hemos tenido, es muy parecido a lo que ocurrió en el 2014-2015, el Banco Central no tenga que reducir su tasa de referencia. Eventualmente mañana pueden decepcionarnos y no hacerlo, pero desde nuestro punto de vista sí hay una fuerte desaceleración, ya se está identificando en varios mercados en el mundo y es difícil que nosotros estemos exentos de esto. Eso es todo por el día de hoy, los dejamos nuevamente con Sharon. Gracias, Daniel. Gracias a todos por acompañarnos. Eso fue todo por el comité del día de hoy. Los esperamos mañana en una nueva edición y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.